¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a La Cultura Verdadera. Este domingo, 2 de julio, día de primarias en Chile, en nuestra política, para definir candidatos presidenciales para la elección, mirando la elección que se va a hacer el 19 de noviembre, ¿no es verdad? En su primera vuelta, va a haber seguramente una segunda, pero vamos a aprovechar esta coyuntura no para hablar de las primarias, ni de los resultados de las primarias, ni de nuestra política coyuntural, sino que de la historia política de Chile. La vamos a mirar, a revisar, a recordar. Esta semana la del siglo XIX, ¿no es verdad? Los 1800. La próxima semana, si Dios es grande, la del siglo XX, los 1900. Vamos a hacerlo con don Julio Pinto. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido, gusto saludarte. Gracias por estar acá, académico de la Universidad de Santiago, Doctor of Philosophy, nada menos. Convención Historia en la Universidad de Yale, Premio Nacional de Historia 2016. Muchas gracias, Julio. Cristóbal García Huidobro, ¿cómo estás, Cristóbal? Hola, ¿qué tal, Juan José? Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es doctor en Historia de la Universidad de Oxford y académico de la Católica también y de la USACH. Sí. Muy bien. Don Gabriel Cid, coordinador académico del programa de Historia de las Ideas Políticas de Chile de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Sus tareas o áreas de investigación son la historia política, intelectual, cultural chilena del siglo XIX, particularmente idóneo entonces que nos acompañen acá, Gabriel, y vamos a presentar también a Macarena Ponce León. Macarena, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar. Doctora y postdoctora, ¿no es verdad? ¿En historia? Mira. Su campo de investigación ha sido la historia social y política de Chile durante los siglos XIX y XX. Tiene un montón de otros palmares y títulos y estudios, pero no los vamos a mencionar todos. Muchas gracias, Macarena, a los 4 por estar acá. Bueno, partamos con este siglo XIX que yo, al pensar en este programa, decía o reflexionaba, fue un siglo en el que le pasó a Chile casi de todo, Julio, Gabriel, Macarena, Cristóbal. En los últimos años de la colonia, la idea autonómica, la independencia, la formación de la República, del Estado de Chile, guerras civiles, guerras externas también, una revolución o 2 revoluciones, en fin. Todos hechos que acompañaron, diría yo, a la formación de la identidad nacional. Julio, ¿cómo definimos o definirías tú el siglo XIX en Chile? ¿Fue un siglo como particularmente acontecido, tengo la sensación? Bueno, acontecido claramente por lo que tú acabas de decir, pero sobre todo un siglo formativo, porque Chile como país, como Estado, como entidad nacional, no existía antes de 1800. Existía como una capitanía general del Imperio Español, pero no tenía una entidad propia. Y esa entidad se va forjando para bien y para mal, y ya hablaremos sobre esas dimensiones, lo bueno y lo malo, durante el transcurso del siglo XIX. Ahora, hay muchas figuras que fueron marcando el siglo de mayor importancia, diría yo, a comienzos. Tiene que ver con la irrupción con fuerza de José Miguel Carrera y su revolución de septiembre del 1811. Vamos a tener que ir avanzando por razones obvias bastante rápido. Yo sé que los últimos años de la colonia también marcaron el siglo XIX. Golpe militar para desplazar a los realistas en el naciente Congreso de Chile, ¿no es verdad? ¿Quién era políticamente Cristóbal José Miguel Carrera? A ver, Carrera llega a Chile bien tarde dentro del proceso revolucionario, porque ya se había iniciado en 1810 y hay que hacer una salvedad. Carrera no buscaba desplazar a los realistas, buscaba desplazar a los moderados, porque de hecho el golpe de Estado de septiembre de 1811 es un golpe para derrocar a la mayoría moderada que controla el Congreso Nacional. Claro, que no eran independentistas, sino que eran partidarios de autonomía. De la autonomía, meramente. Claro, pero eran fidelistas de todas maneras. Y efectivamente las elecciones del Congreso las pierden los revolucionarios. Intentaron hacer un fraude que no les resulta en un momento y eso orquesta una acción militar mayor. Y eventualmente, de hecho, el Congreso termina siendo cerrado por Carrera. Ahora, ¿dónde lo podemos poner nosotros dentro del espectro político? Evidentemente Carrera es un revolucionario, pero al mismo tiempo también es una persona que pertenece a la élite nacional, a la élite criolla. Y por lo tanto, a pesar de lo revolucionario que sonaría en su momento las ideas que él propugna, que en algún momento allá al final de su vida termina coqueteando con el federalismo dentro del sistema republicano, yo te diría que Carrera de todas maneras buscaba mantener los privilegios de su propio grupo político. Revolucionario, entre comillas, desde el punto de vista que sus ideas independentistas más que fidelistas tuvieron rápido asidero en Chile. Mira, también... Eso estaba germinando total. Claro, lo que pasa es que, la postura carrerista y la postura de los
revolucionario al principio es bien minoritaria, que va evolucionando con el tiempo hasta lograr masa crítica en 1818. Pero claro, en ese periodo de 7 años, digámoslo, y como lo decía el profesor Pinto, claro, hay una evolución bastante grande en cuanto al pensamiento político dentro de la misma élite, pero no hay que olvidar, salvo por algunos espacios pequeños, digámoslo, de acción de los estratos populares, el movimiento revolucionario está dirigido por la élite nacional. Ahora, Carrera encabeza el gobierno de 1811... de 1811 en adelante. En adelante, la Patria Vieja en general, casi toda, ¿no? Hasta 1813, hasta el claro. 13. Y dicta en 1812 el primer reglamento, intento de reglamento constitucional, Macarena, que declara fidelidad a Fernando VII, pero dice algunas otras cosas, que marcan claramente el ideario de Carrera de separarse, ¿no es verdad? Voy a leer acá, dice que las autoridades, supremacía de las autoridades nacionales y la no injerencia de ningún Estado extranjero en los asuntos del país, vale decir, A ver, de facto es una declaración de independencia casi. No de independencia en el sentido de separarse, pero no todavía autonomista con respecto a España. Yo creo que ahí lo que está haciendo Carrera es la primera vez que da cuenta de que Chile puede autogobernarse interinamente y lo que está haciendo es separándose un poquito del virrey Abascal. ¿Ya? Ahí hay un guiño hacia las autoridades españolas en el virreinato, digamos. Algo se te vino a la cabeza. Sí, lo que pasa es que, claro, pero fíjate tú que el lenguaje del reglamento es bien disímil, porque al Son 27 artículos, creo. 27, 26. Y una introducción. Claro, es bien disímil porque en un momento tiene un lenguaje muy moderado, muy partidario de la Unión, etcétera, pero por ejemplo tiene un artículo que es el artículo 3º y después el artículo 5º. El artículo 5º es el más importante porque dice, claro, el tercero dice que el rey es Fernando VII, el rey de Chile, pero después dice, no le reconoce jurisdicción alguna a cualquier otra autoridad de un Estado distinto. De un Estado distinto. Y él, cuando habla de Estado, ¿habla del Estado de España? ¿O en realidad es más radical, Esa porque es es más radical porque dice que de ninguna autoridad fuera del territorio de Chile. Del territorio. Y en ese sentido, como bien decía la Maca, estaba hablando de Abascal. Está hablando de Abascal, pero también está hablando de las juntas españolas, digamos. O sea, ellos van a ser leales a la legitimidad del rey mientras el rey esté preso. En ese sentido son separatistas, pero todavía no son autonomistas. Ahora, estamos hablando de la Patria Vieja, Gabriel, en lo que se conoce como la Patria Vieja, que dura hasta el desastre de Rancagua, ¿no? El 14. En ese periodo surge también la figura, no por oposición en ese minuto, de O'Higgins, más bien una figura vinculada al tema militar, ¿no es verdad? Pese que era agricultor, es ese el perfil que tiene hasta ese minuto, ¿no? O'Higgins. Sí, en realidad lo interesante de ese momento de la independencia, ese bienio clave que se abre con la guerra, va a ser un factor como estructural hasta por las siguientes décadas, que es la militarización de la política. En realidad, lo que abre Carrera y termina consolidando Higgins va a ser la militarización de la política. Varias décadas después. Claro. Hay que considerar que el primer presidente civil como tal es del 51. Manuel Montt. En realidad, hasta ese momento, la forma de hacer política es tener una carrera militar previa. Entonces, la revolución lo que hace, además de esta dimensión política y autonomista, es establecer una nueva forma de hacer política, porque los actores principales que van a ejecutar la política van a ser los militares. O sea, la independencia se torna en 1813 en adelante en torno a la guerra. Y la guerra va a producir los cuadros que van a formar, para bien o para mal también, el proceso de construcción estatal. Una de las cuestiones más relevantes es entender, por una parte, la politización de los militares y también la militarización de la política, que va a ser una cuestión estructural hasta... Las guerras van a marcar, dices tú, la construcción estatal. No sé, Julio, ¿tú lees eso así también? A ver, yo quisiera decir dos cosas. Creo que vale la pena subrayar lo que dice Gabriel, porque hay esta idea, este mito, uno de los tantos mitos que hay instalado entre nosotros, de que los militares no han sido actores políticos a lo largo de la historia nacional. Y lo han sido desde el principio, como decía Gabriel, y a lo largo de la historia. Pero entonces, primero, fijar eso, que es un rasgo que va a estar presente en el largo plazo y que, sin embargo, la memoria colectiva no suele asimilar. Eso es una cosa. Lo segundo, hay una teoría del famoso historiador Mario Góngora, de que Chile es un estado de guerra construido por la guerra en tanto estado. ¿Qué es lo que decía Gabriel? Es lo que decía Gabriel, hasta por ahí. Porque, por un lado, todos los países latinoamericanos en el siglo XIX pasan por muchas guerras. Entonces, Chile no sería distinto al resto de América Latina en ese contexto. Y por lo tanto, no sería un rasgo excepcional que la guerra haya tenido un papel tan central en el caso nuestro. Pero por otra parte, tampoco es que la guerra haya sido
un factor absolutamente determinante en la conducción de los asuntos políticos. No hubo tantas guerras en Chile como en otras partes, y si bien los militares fueron actores políticos, la política en sí se va desmilitarizando paulatinamente a partir de la década del 30, 1830, 1840. O sea, hay muchos militares. Tener generales o exmilitares o militares. Hay militares en política, pero no es la guerra la que está marcando la pauta de la política. Oye, y volvamos a O'Higgins para después derivar en algo que fue relevante en aquella época y que determinó, diría yo, parte de ese periodo de nuestra historia, que fue esta enemistad O'Higgins-Carrera. ¿Quién era políticamente, ahora no Carrera, sino que O'Higgins? ¿Eran diversos? ¿Eran adversarios ideológicos? A ver, es curioso eso, porque desde el punto de vista de la matriz política, efectivamente O'Higgins también venía del mismo lugar que Carrera. Quizá O'Higgins había tenido se había impregnado más tempranamente que Carrera. ¿Ese cuño es de Europa? Claro, de hecho, claro, Carrera va a estar viviendo en España, pero O'Higgins está viviendo en Inglaterra, iba a conocer a Francisco de Miranda, etcétera. Entonces, ahí hay un traspaso ideológico bastante notable. Además, Miranda era un personaje fantástico. Formador de varios. De varios, claro. No, y además también Francisco Miranda era un general que tiene su nombre en el Arco del Triunfo por haber peleado durante las guerras revolucionarias francesas, fue miembro de la Convención Nacional, etcétera. Entonces, era un personaje de talante bastante importante. Yo creo que en un principio ni Carrera ni O'Higgins eran enemigos políticos. Eventualmente van a derivar en eso, pero no tanto por diferencias de ideario, al menos diferencias claras, sino que van a ir separándose precisamente por la lucha para obtener el poder. Carrera eventualmente termina siendo defenestrado del ¿cómo se llama? Del manto del ejército, claro. O sea, no es que la gane O'Higgins, lo que pasa es que recae en O'Higgins el título de comandante en jefe del ejército, por las tropelías de Carrera, digámoslo, y las pocas victorias que había obtenido frente a la invasión, o sea, el ejército, claro. Entonces, no es que O'Higgins fuera un mejor militar que Carrera tampoco, pero recae en él y Carrera lo toma como... Carrera tenía formación militar, a diferencia de O'Higgins, que era... De milicia, claro. Ahora, tampoco era una gran, instrucción militar, porque Carrera, claro, había peleado en las guerras napoleónicas. Eso es importante. Claro, sí. pero no tenía educación de escuela militar. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pero yo creo que después hay un tema que tiene que ver fundamentalmente con las lógicas de la logia lautarina, etcétera, que Carrera como que estaba un poco alejado, estaba fuera del círculo de la confianza en ese sentido, y por lo tanto eso también termina por separarlos. Había una estructura bastante jerarquizada dentro de la logia que a Carrera lo ponía fuera, al margen de eso, y lo ponía al margen porque finalmente Carrera era un hombre que tenía una agenda propia, digámoslo. No es que O'Higgins no la tuviera tampoco, pero él pertenecía a un equipo más grande. Ahora, hablamos de O'Higgins, de lo que pasó en su periodo de director supremo, que fueron 5 años más o menos, ¿no, verdad? De cómo llegó ahí, de cómo y por qué salió abdicando en enero del 23, creo que fue eso, Macarena, o Gabriel, o Julio, el que quiera. O'Higgins gana terreno en la etapa de la Patria Vieja. Como militar. Como militar, junto con San Martín, cruza la cordillera, llega y gana, digamos, esa batalla importante que termina con la Patria Vieja. Recordando el episodio en que San Martín iba a ser el director supremo y él abdica de facto ahí en el campo de batalla en favor de O'Higgins. Lo que pasa es que San Martín tenía una agenda propia también, o sea, él quería seguir al Perú y Chile era una plataforma importante, pero no más que eso. Entonces, ¿cuál es la frase Gloria al Libertador de Chile? Esa es la que le hizo O'Higgins a San Martín en Maipú. Maipú. Supuestamente antes del abrazo. Pero bueno, San Martín era el jefe O'Higgins, la cuestión funciona así. Entonces, claro, la comandancia política militar en ese momento de Chile recae en Bernardo O'Higgins, y Bernardo O'Higgins hace un primer reglamento constitucional el año 18, en el cual es bien sui generis, porque establece un directorio, ¿ya?, que no va a ser elegido popularmente, ¿ya?, sino que designado. Establece un Senado, además, pequeño, como forma de representación, que también es designado.
Lo que le trae muchos problemas. Le trae muchos problemas y entonces muy pronto tiene que llamar a Juan Egaña y a todos los intelectuales del periodo para reformar un poquito este reglamento y hacer una constitución propiamente tal, el 22 y después el 23, que ninguna de las dos se llega a aplicar finalmente. Y si hubiera que evaluar, Julio, el gobierno, o Gabriel, el gobierno de O'Higgins, o su liderazgo, su periodo de director supremo, ¿tú dirías que fue un gobierno de grandes logros, de avances institucionales? ¿Fue un gobierno personalista, duro, dictatorial, como dicen algunos? ¿Y qué es lo que termina haciendo que O'Higgins tenga que aplicar? Pero si Gabriel tenía ganas de contestar esa. Gabriel. ¿O quiere hablar de otra cosa? Sí, no. Es que en el caso de O'Higgins se concentran todos los dilemas del momento transicional de la independencia. Es cuando se pasa del momento bélico al momento constitucional. Es decir, una cosa es zanjar buena parte de la guerra con Maipú. La guerra continúa, pero en el sur. Y lo otro es cómo construimos este Estado, que todavía no se autodefine necesariamente como republicano. No. Y es interesante que en O'Higgins hay dos dilemas que me parece que son centrales para entender la lógica de su mandato. Por una parte, qué hacer con los poderes dentro del Estado. El autoritarismo va a ser la solución que se escoge. De hecho, él se va a autodenominar dictador a la romana y no hay problemas en eso, en el sentido de que dadas las urgencias de la guerra latente, se requiere la concentración de autoridad en el Ejecutivo. Ese va a ser todo un tema que va a marcar la dinámica política de la década del 20. ¿Qué hacer con el poder del Ejecutivo? Va a ser buena parte de los ensayos constitucionales de los 20 también van a recelar del momento higginiano y van a irse a las antípodas, como sería el caso federal, anular el poder del Ejecutivo. Pero al mismo tiempo, la caída de O'Higgins también demuestra, en cierto sentido, que hay otro problema latente, que está en el origen también de las dinámicas de la independencia, que es el problema regional. En el caso de O'Higgins hay dos dilemas. Sí. Por una parte, qué hacer con la concentración de poder en el Ejecutivo y cómo lidiar con la fragmentación territorial de la soberanía, que es uno de los legados de la independencia. De ahí que, para entender la caída de O'Higgins, no solamente está este recelo autoritario, que estaría fijado en la Constitución del 22, sino también que el momento, una parte del malestar se expresa en el movimiento provincial desde Concepción y también desde Coquimbo. Entonces, en cierto sentido, el gobierno de O'Higgins deja latente dos dilemas que van a ser cruciales para entender buena parte del devenir político. ¿Qué hacer con el autoritarismo como solución o estrategia política de resolución de conflictos y cómo lidiar con las provincias? Y es finalmente esa pugna con las provincias, Julio, la que termina por su abdicación, digamos. Es Concepción básicamente la que le quita el piso, Coquimbo también, y el general Freire que marcha, ¿no? Sí, hay una rebelión de las provincias en contra del centro, que es una tensión que va a permanecer gran parte del siglo en Chile. Las guerras civiles de los años 50 son en buena medida guerras también regionalistas en contra del centro. Entonces, no se zanja rápidamente esa tensión. Pero yo le agregaría que, en una mirada un poco más amplia, lo que enfrenta O'Higgins es lo que enfrentan casi todos los constructores primeros de Estado en América Latina, que es el problema del orden. O sea, las guerras de independencia destruyen el orden colonial que había durado más de 3 siglos. Tienen que inventar uno distinto. Exacto, anarquizan la sociedad, fragmentan a las clases dirigentes, generan espacios para que los sectores populares también se empiecen a expresar directamente. Porque en Chile no va a ocurrir tan claramente. No, pero algo hay, digamos, hay un fenómeno, hay una percepción de desquiciamiento del orden político y social. Y entonces los conductores de este proceso, O'Higgins, pero también Bolívar, donde miremos, para ellos la gran amenaza, el gran peligro es que la sociedad estalle por todas partes y que ellos, como miembros de las clases dirigentes, no logren volver a controlar Ese es el contexto que decía dictatorial. Exacto, y por eso se aplican entonces mecanismos autoritarios para evitar que la sociedad no se le puede acusar a caiga en el caos. Un dictador sin simultáneamente explicar el contexto. Exacto. Y además también piensa tú, como bien lo decía el profesor Pinto, aquí lo que se produce es un vacío de poder. Entonces la pregunta es quién ocupa el espacio que se ha dejado libre, digamos. Y en parte en el caso de las provincias van a ser las élites provinciales. Pero además también, y un poco en defensa de O'Higgins, en el reglamento del 18 él mismo dice que tiene que operar de una manera provisional porque la mitad del país está ocupada todavía por el ejército español para 1818. ¿Sí? Entonces él mismo dice... La mitad sur. Que claro, él dice, si yo le doy una constitución a Chile ahora sin tomar en consideración lo que dice el otro país, la otra parte del país, lo más probable es que va a haber una guerra civil. Al final tuvo un conato de guerra civil que no derivó en eso realmente, pero que al final precisamente lo que ocurre es la tensión que existe con las provincias y que cruza también buena parte del periodo de ensayos constitucionales. Ahora, dicho eso, también es cierto
Es una etapa de transición entre, como bien se dijo, entre lo colonial y lo republicano, donde tú tienes que cambiar un modelo de actuar político por otro sistema que es novedoso, nuevo, y además también respecto al tema de los sectores populares. Claro, en Chile nosotros lo tenemos más que nada hacia la década de 1840, 1850, entrando ya en una presencia bastante importante, pero hay otros países, como el caso de Venezuela, por ejemplo, que hay revueltas populares que eliminan a buena parte de la élite y son los sectores populares. Les voy a preguntar de qué manera participaban los sectores populares en la política del siglo XIX en Chile, pensando sobre todo que el voto fue censitario en Chile, vale decir, por ingreso, digamos, hasta el año 74, si no me equivoco. 1888. 1888. La reforma con Balmaceda. Okay. Antes no había participación política directa desde el punto de vista de la manifestación a través de las urnas del voto, de la elección, o sí, Julio. Depende de cómo definamos el concepto de participación. Si es por voto, en realidad, en la Constitución de 1828 hubo una franquicia electoral bastante amplia. O sea, no se pedían requisitos de propiedad ni de alfabetismo. Esto se revierte con la del 33, la Constitución portaliana. Queda es censitario total. Pero lo curioso y lo paradójico es que el propio gobierno portaliano mantiene un resquicio que permite votar a personas que no cumplan con esas condiciones hasta 1840. Y después esto se va postergando mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque a través de la Guardia Cívica el gobierno controlaba muchos votos populares. La Guardia Cívica, como dice. Entonces aprovechaba esos votantes para ganar las elecciones. Los trucos de política se inventaron. Esos resquicios legales. Yo ahí quiero agregar algo, que es cierto lo que dice el profesor Pinto, en la Constitución del 33 se discutió muchísimo el tema de la alfabetización, ¿ya? Porque aquí lo que había que tratar de garantizar es que la gente que votara fuera independientemente en términos del voto, digamos, ya que no tuvieran lazos de dependencia que eran herencia de una sociedad antiguo régimen económico o de conciencia o de dependencia social. Entonces el tema de la alfabetización se discutió precisamente porque Chile era un país analfabeto. O sea, el censo de 1954, que fue la primera vez que lograron contar ese tema, era menos del 10% de la población sabía leer y escribir. ¿En 1854. Fíjate. ¿Ya? Menos del 10%. Menos del 10%, un 9,5 algo. ¿Ya? Entonces, obviamente, el año 33, cuando se discute este tema, dicen vamos a hacer una ley provisoria, un reglamento provisorio en el cual el año 40 lo vamos a volver a discutir. Y la década del 40 es como la década fundacional del sistema educacional, se crea la Universidad de Chile, la Escuela Normal, etc. Y la verdad es que tampoco se cumple. ¿Ya? Se dejan votar a todos los analfabetos que se habían inscrito hasta mucho tiempo después. Sí. Gabriel, avancemos hacia los años que vienen tras O'Higgins, yo diría, porque fueron años particularmente claves por esta lucha, bueno, por este desorden, ¿no es verdad?, que había en la formación del Estado, esta pelea entre conservadores, liberales y la erupción en ese ámbito de Diego Portales, que... ¿Qué pasa en la política chilena después de O'Higgins? Cuando se va O'Higgins y abdica, ¿se ordena? ¿O'Higgins no lo consigue? ¿O es un caos que había que ordenar y a eso llega Portales? En realidad no llega a Portales. Yo insistiría majaderamente en eso. Llegan muchos más antes que Portales. Pero incluso en esta lógica de supuesta anarquía, postura a la cual yo no suscribo, también tiene cierta lógica. La anarquía tiene cierta lógica en la década de los 20. Es decir, cómo resolver estos fantasmas de O'Higgins, sería el fantasma provincial, el fantasma autoritario. Para Juan Egaña la solución va a ser evitar el autoritarismo y delegar mayor responsabilidad en el Senado, una institución como un republicanismo aristocrático. Pero evitar también el federalismo. Para el federalismo va a ser mayor poder a las provincias y de esta forma anular el riesgo de concentración en el poder. Pero para ponértelo así como bien esquemático, la pelea era entre federalista y centralista, una. Sí, digamos que habrían tres temas y incluso, conservadores que podrían otra, ¿o no? Así en un trazado súper grueso uno podría ver tres dilemas y que permiten generar cierto orden en el espectro. Uno, federalistas y antifederalistas. Después autoritarios, que serían O'Higgins y en el cierre de la década, Prieto, Portales, Bello. Y Mariano Egaña. Y los antiautoritarios, que por ejemplo estaría la Constitución del 28 y también los federalistas. Por otra parte, también uno con cuánto recelo se mira o no la participación popular, que ya en la década del 20 es muy importante. Uno podría decir
protodemócratas y los antidemócratas. En así decirlo, la Constitución del 28 y la del 26 son aquellas que, como ya bien se dijo o se explicó, amplían la participación ciudadana, y hay otras visiones de sensibilidad más conservadora que se parapetan contra esa participación política popular que se estima peligrosa, que digamos no están las condiciones para permitir esa participación popular en términos políticos. La clave va a ser siempre postergar esa entrada en vigencia del discurso republicano o la transición hacia la democracia. No están dadas las condiciones, por lo tanto, en una década después sí, pero hay que educar al pueblo. Profesor Pinto, le voy a pedir que nos espere unos comerciales breves. Perfecto. Y retomamos al tiro en la cultura verdadera. Quédese ahí que está entretenido. Gracias. Bueno, ya estamos de vuelta en la cultura verdadera, en este siglo XIX, que intentamos desmenuzar desde el punto de vista de la historia política. Hemos avanzado unos 20, 25, 30 años del siglo XIX. Don Julio Pinto tenía ahí ganas de decir algo. Sí, a propósito de lo último que dijo Gabriel sobre los temores que habían frente a la irrupción de los sectores populares en la política, yo diría que uno de los grandes dilemas de todo el siglo para la clase dirigente chilena fue esta contraposición que había entre, por un lado, basarse en un régimen político que supuestamente se originaba en la soberanía popular. ¿Qué significa eso? Que es el pueblo el que toma las decisiones. Pero por otro lado, tenerle mucho miedo al pueblo de verdad, al pueblo de carne y hueso. A todo el pueblo. Que era visto como bárbaro, era visto como salvaje, como indisciplinado. Como y ese es parte del legado de Portales, ¿o no? Exacto, pero viene de antes. Sí, viene de antes. Entonces, porque estamos en una sociedad muy jerárquica todavía. Entonces, Portales lo explicita al Echemo. Ahí claro. digamos, ese régimen se construye en base a ese temor. Sobre ese temor. Pero lo interesante es cómo tratar de conjugar estas dos tendencias opuestas. Va a ser uno de los grandes focos de tensión del 19 y se va a resolver de alguna forma en el 20 recién. Entonces ahí tenemos una línea de muy largo plazo en la historia política de Chile. Macarena, yo ahí, apoyando un poco la misma idea desde otra perspectiva, ahí la gran dicotomía es en estos dos principios liberales que se adoptan casi automáticamente, que tiene que ver con lo que es la libertad y lo que es la igualdad. Entonces, la pregunta ahí es ¿cómo se define la igualdad? Una igualdad jurídica, pero no es una igualdad política. Entonces, el tema con el pueblo, con cuánto participa y cuánto no, es un poco resolver ese dilema. Eso por un lado. Y lo otro, que creo que es bien importante decirlo, que también lo ha dicho el profesor Pinto, es que si uno estudia la historia electoral de Chile a nivel local, se da cuenta que el pueblo, claro, puede no votar tanto, pero participa muchísimo en las campañas políticas. Te pregunto, ¿cómo participa? Participa de partida la Guardia Militar, la Guardia Cívica, aquí... Pero participa ahí siendo utilizado de alguna manera. En algunas partes sí, en otras los tipos votan por sus patrones porque efectivamente votan por ellos, digamos, pero además participa en las campañas en el sentido de el Estado tiene una máquina electoral montada, ya en lo cual tiene agentes locales dentro de las pequeñas subdelegaciones y el pueblo se moviliza yendo a buscar gente, haciendo, digamos, la contra el partido contrario que no logre, digamos, llegar a la urna ese día, robándose la urna, quemando cosas, etcétera. O sea, es parte del juego político. Entonces, es cierto este temor un poco a los desequilibrios que podía producir que participaran previamente tal. Sí, yo extrapolaría eso diciendo que hay una participación tumultuaria del pueblo, que va más allá de las votaciones y de las urnas. Sí. Y si definimos la política como el campo donde se dirimen, digamos, las diferencias de poder, los sectores populares siempre son un factor que está presente en ese campo, ya sea como amenaza posible o como un factor de fuerza que por distintas vías, tumultuaria, fáctica, militar, hace sentir, digamos, su descontento, sus voces frente, digamos, a las restricciones que quiere ponerle la élite política. Y hay muchas veces en que una elección deriva en motines o tumultos que se desbordan completamente lo que se quería decir. Y termino diciéndote que en las guerras civiles del siglo, tienen que ver con... los sectores populares intervienen muchas veces incluso con agendas propias, como parte de la fuerza militar que está librando esas guerras civiles. Ahora, empezamos a acercarnos a los decenios, a la República Conservadora, Cristóbal, de Prieto, Bulnes, Montt hasta el 61.
Me interesa volver a entre O'Higgins y Prieto. ¿Ah? ¿Ya? ¿Era tal caos el que había ahí o una justificación más bien oligárquica la que usa Portales y el entorno de Portales para establecer esta suerte de estado del orden, de autoridad política central fuerte? En fin? Mira, yo tiendo a ser bastante escéptico en eso. Yo tampoco, al igual que Gabriel, no comparto la tesis de la anarquía, digámoslo. Puede que haya habido algo de desgobierno, indudablemente producto de la transición política. ¿Ya? Pero por otro lado, a ver, tú tienes, por un lado, una élite que venía gobernando el país hacía siglos, ¿ya? O sea, que hay una transmutación, o sea, un traspaso de lo colonial a los republicanos sin mediar grandes variaciones sociales como sí ocurrió en otros países de América. Claro. Por un lado. En segundo lugar, quizá el mayor escollo tenía que ver, aparte de lo que ya se ha dicho acá, tenía que ver con cómo ibas a organizar la república. O sea, federalista unitaria, y si era unitaria, centralizada, descentralizada, si era federalista, centralizado, descentralizado también, etc. Entonces ahí tú jugabas, barajabas con distintos modelos. El tema de Portales, que se le tiende a tomar con el factotum, el gran hombre pensante, el fundador de la República y todo lo demás, primero se cae por algo que ya decía Gabriel también, que hay muchos más que participan de esto. Ahí está Bello, Mariano Egaña, Juan Egaña, Manuel José Candarilla, Manuel Rengifo y un montón de otros tantos individuos que son parte de la construcción de un Estado republicano. No me gusta utilizar el término en forma, como decía Alberto Debes, pero un estado funcional, en definitiva. No es que antes no lo hubiera sido, sino lo que pasa es que hay un modelo que perdura en el tiempo. Ahora, ese modelo también es bien curioso, porque el modelo autoritario, portaliano supuestamente, es un modelo que se sigue reproduciendo incluso después, durante los gobiernos liberales. Tengo la sensación, Cristóbal, de que si alguien no le pone orden y coto al tema, pudo haber saltado la pelota, entre comillas, futbolísticamente para cualquier parte. Lo que pasa es que también, a ver, piensa tú, por ejemplo, el periodo de independencia no termina en 1818, se extiende mucho después, hasta 1826, entonces también tú tienes esa espina en el costado. Sí. Y por otro lado, tú también tienes otro problema, que tiene que ver con el hecho de que cómo tú mantienes a raya a las élites regionales, provinciales. Entonces, aquí ocurre un trato bien curioso, porque el presidente de la República se transforma en gran elector. A través de las máquinas electorales, como mencionaba Macarena, el presidente de la República controla en definitiva, a ver, algo así, tú quieres ser senador, ya, yo te hago senador, tú quieres ser diputado, diputado, ya. En fin, y el presidente reparte los cargos. Le asegura a la élite, al mismo tiempo, en las provincias que no van a perder poder ni tampoco influencia mientras él esté en el poder. Y fíjate tú que además se mantienen ciertos elementos se mantienen ciertos elementos. Primero, los presidentes son militares, vienen de Concepción, por lo menos los dos primeros. Cuando se quiebra el equilibrio con Montt, ahí bueno, ocurren otras cosas. Y además también son personajes que pertenecen a la élite. Montt no pertenece a la élite. Ahora, como legado de Portales, y esto entre comillas, Gabriel, si es que lo hay, porque es bien discutible, en Chile pasa primero y de mejor manera, diría yo, que se ordena una república y empieza a funcionar un Estado como más en forma, pese a que no te gusta, comparado con los países vecinos, diría yo. Si entre el año, corrígeme si me equivoco, 40 y 60 en Chile hay dos presidentes, dos guerras civiles también, pero hay dos presidentes, y en Bolivia y en Perú hay como 10 o 12 en cada país. Entonces, hay ahí un orden que perdura en razón de la mirada de Portales de la Constitución del 33. Digamos que yo pondría dos elementos ahí. Uno es que la arquitectura política del régimen del 33 está hecha para trascender a las personas. Correcto, sí, por supuesto. Y una de las grandes novedades que tiene en términos de procedimientos institucionales es el estado de emergencia. En realidad, buena parte de esa estabilidad va a ser a expensas del estado de emergencia. Es decir, que manteniendo el orden con todas las herramientas, anulando el imperio de la ley, digamos que así cualquiera puede mantener el orden. Es un orden que muchas veces tiene en la anulación del imperio de la Constitución tal vez su propia salvaguardia. Y lo otro que podría añadir es que, uno, las guerras civiles tienen la característica en el caso chileno, al menos las del 50, es que triunfa el bando del presidente, del gobierno. El gobierno termina, a diferencia de otros casos donde la guerra es un factor de debilidad o de fragmentación institucional, en el caso chileno las guerras civiles, al menos las del 51, terminan acentuando el poder del gobierno. Y finalmente, el factor de guerras internacionales, en la década del 30, sugiero yo, termina otorgándole al régimen cierta proyección nacional, generando un ethos de sentimiento de identidad nacional que puede permitir, al menos momentáneamente, aquilatar cierta fragmentación regional. Entonces, es un régimen que se consolida
justamente por la solución autoritaria que trasciende las personas, también se logra imponer, sale victorioso en los propios desafíos que enfrenta y finalmente puede apelar a un sentimiento nacional o proto-nacional en ese momento. Y esas son como ventajas comparativas. Profesor, pero tú, Cristóbal, ¿tenías algo? No, nada, algo respecto a lo que decía Gabriela, yo discrepo un poco con algo que decía Gabriel. Yo creo que la idea de la impersonalidad de la Constitución, supuestamente la Constitución del 33, porque me cuesta verlo, habiendo revisado bastante. Impersonalidad, no estás de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque, a ver, no estrictamente. ¿Por qué? Porque me cuesta verlo primero en el sistema constitucional, que lo he revisado varias veces, donde está el tema de la impersonalidad. Eso es más como una declaración de principios. Pero por otro lado, claro, la impersonalidad puede estar respecto a quién ocupa el cargo, pero la Constitución asegura que sea un grupo social, que sea siempre ese el que mantenga el poder. Entonces, claro, la impersonalidad se da... Era con nombre y apellido de un sector Claro, social. La impersonalidad se da más desde la perspectiva del caudillo, pero no del grupo dominante. Claro. Profesor. Sí, a ver, dos cosas. Uno, que yo creo que se exagera el factor estabilidad en el orden portaliano, que es un mito que se construye desde el siglo XX hacia atrás. O sea, el mito de Portales es en gran parte obra de historiadores como Alberto Edwards o como Francisco Antonio Encina, que son del siglo XX, que viven tiempos muy convulsionados y que construyen imaginariamente un orden perfecto que ellos añoran, pero que cuando uno va a los documentos de la época portaliana, se da cuenta que no era tal. Estamos hablando de gobiernos que están constantemente sometidos a conspiraciones, que enfrentan guerras civiles de una envergadura que nunca más se han conocido en Chile, salvo la del 91, que es otro cuento, y que donde cada elección era una crisis política profunda, a pesar de que el Ejecutivo controlaba las elecciones, cada elección hacía tambalear todo el sistema político. Pero el MON fue... Claro. Probablemente la más convulsionada de todas. Pero todas, incluso Todas tiempos fueron más tranquilos como los de Bulnes, que se ve como un periodo de paz. Las elecciones de mitad de periodo dan lugar a todo tipo de disidencias y turbulencias. Hay que recordar que los decenios fueron reelecciones. Claro, Exacto. no, y además Entonces, perdón, eso nomás decir que el orden no era tan ordenado como se ve. Y por otra parte, y a propósito de este prurito que tenemos nosotros de compararnos siempre favorablemente con el resto de América, hay otras experiencias en América que son mucho más estables y ordenadas que la chilena. Empezando por la brasileña, que hay una monarquía que perdura hasta 1889, siguiendo por Argentina, donde hay un gobernante, que es Rosas, que gobierna desde 1829 hasta 1852, siguiendo por Venezuela, donde hay un periodo de mucha estabilidad política. Entonces, el orden no es un patrimonio exclusivo ni es una gracia de Chile nomás, sino que todos los países son más o menos desordenados, según el momento que sea, y como corresponde a un periodo de construcción de estados que antes no existían, que están expuestos a muchas vicisitudes. Sí, Macarena, dale, por favor. Yo quiero decir sobre ese tema que esta dicotomía o esta discusión sobre cuán autoritario o no debía ser el Estado en Chile, cuánto Portales apoya o no ese tema, deriva, y el tema de las regiones, digamos, de cuánto poder político pueden tener en el Estado, deriva en un conflicto que va a cruzar todo el siglo XIX, que tiene que ver con la relación entre los poderes del Estado, cómo se construye finalmente la separación de los poderes del Estado y una eterna tensión entre el Ejecutivo, un Ejecutivo fuerte, consagrado por la Constitución, precisamente por lo que dice Gabriel, el presidente tiene facultades extraordinarias que no las tenía en las constituciones anteriores, y un Congreso que tiene que tratar de organizar mayorías parlamentarias para poder hacerle frente a un presidente Es el germen de los 91. que controla finalmente la arquitectura del próximo gobierno. Cristóbal, ¿tú querías entrar en este tema? Sí, lo que pasa es que, bueno, por un lado está todo lo que tiene que ver precisamente con la construcción del Estado en Chile. ¿Quién lo va a manejar? ¿Ya? Y en parte también con lo que decía Macarena antes, cómo tú vas a distribuir el poder, qué sistema de pesos y contrapesos vas a crear, cuán dispuesta va a estar la autoridad, la élite a ceder, porque ahí no gobierna como grupo, sino que le cede autoridad a un magistrado, presidente de la República, conservando el grupo, digamos, el control del Congreso. Entonces, ¿cómo se va a dar esa relación también? Que va a ser bastante tensa. Por ejemplo, uno tiende a pensar que lo que le ocurrió a Balmaceda es como algo que solamente le pasó a Balmaceda, pero el mismo Balmaceda en su manifiesto a la República dice todos los presidentes salvo uno han tenido que pasar exactamente por lo mismo que yo. Fue? No sé, nunca lo he encontrado, lo he buscado, pero no he encontrado. Pero por ejemplo... Yo creo que Prieto. Yo creo que Prieto. Y además
Claro, y además porque dice todos menos uno, y además fíjate tú, lo que le pasó a Balmaceda ya había pasado casi, ¿cómo se llama? Idénticamente le había pasado a Manuel Montt. Sí, pues. En 1857. Hablemos de las guerras civiles también, pues me parece súper relevante la sociedad, la igualdad y todo aquello. Claro, Manuel Montt en 1857 renuncia a la presidencia de la República, presenta su renuncia al Congreso porque no le quiere aprobar el presupuesto. Y él dice, no estará en mí hollar la Constitución, que eso quede para otros, porque yo no voy a hacer valer la ley de presupuesto del año anterior, porque eso era lo que le habían sugerido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un mecanismo que sobrevive hasta hoy en Chile? No, eso es una idea que no sé de dónde viene. Desde la Constitución del 25 se señala que cuando el presidente manda la ley al presupuesto, si el Congreso el 31 de diciembre no ha tomado una decisión al respecto, rige la ley que el presidente mandó sin ningún cambio. Ah, correcto. Eso es lo que rige hoy día. Tienes toda la razón. Ahora, las guerras civiles, por ejemplo, la del 51 es bien notable porque parte primero con una elección que es bien curiosa. Manuel Montt es el candidato del Grupo Pelucón. Hablar de partido es un poco difícil en esta época, pero del Grupo Pelucón, pero quien va contra él es otro Pelucón, apoyado por el bando contrario, que son el Partido Liberal, que ya se ha formado, que es el general José María de la Cruz. José María de la Cruz, dígase de paso, que era el primo del presidente de la República, Manuel Bulnes. Sobrino también del antiguo presidente Prieto. Pues eran todos con los ojos, ¿no? Claro. El chiquitito, el Chile oligárquico. Claro. Entonces, Montt no era nadie. Montt venía de Petorca, que era un pueblo pequeño en la zona de Aconcagua, tenía el karma de tener un color más melanina en la piel, digamos. Morenito. Claro, cosa que era atroz, que espantó, digamos, para la alta sociedad chilena. Había estudiado con beca en el Instituto Nacional. ¿Cómo diantres, perdón la expresión, gana Manuel Montt la elección? Porque Montt era un hombre que había logrado armar una red de poder bastante potente. Previamente a su elección había sido ministro de Instrucción Pública, después ministro, primero ministro del Interior, luego ministro de Instrucción Pública y después ministro del Interior de nuevo. Y por otro lado había logrado aunar dentro del peluconismo bastante apoyo. ¿Qué es el peluconismo, perdón? El peluconismo, bueno, es difícil, porque se tiende a hablar del Partido Conservador o Pelucón, pero eso es un error, porque cuando se forma el Partido Conservador en 1857, los conservadores tratan de buscar dónde está su origen. Y dicen, los pelucones. Sí, claro. Entonces, y lo mismo pasa con los pipiolos y los liberales. Los liberales ven su pasado en el pipiolismo, entonces por eso hablan de eso. Y por otro lado, está el tema de que no hay una estructura orgánica de partido político en estos grupos, sino hasta la década de 1850. Entonces, pero volviendo al tema de la guerra, lo que tú tienes acá, en definitiva, es que Montt gana la elección. Con fraude, sin fraude, eso ya es un tema que se discutió en esa época y hasta, no sé si importa. Pero eso es lo que gatilla. Y lo habría las elecciones tenían algún fraude, sí. Sí, eso lo conversamos en los programas anteriores. Sí. Los fraudulentas de la democracia del siglo XIX en Chile. Democracia no es democracia. Es que no es Claro, fraude, no es es que no es democracia, fraude, es república. no es fraude propiamente tal, son prácticas electorales. Claro, práctica electoral. Todos hacían fraude. Todos los partidos hacían pero era fraude. Sí. Era Pero una fraude. práctica de cómo ganar. El partido que usaba el fraude a su favor ganaba, punto. Es así Bueno. simple. Bueno, la cosa es que al final tú tienes que estalla la guerra, pero fíjate tú que primero quien va a pelear contra José María de la Cruz es su primo, que se ofrece, digámoslo, para llevar al ejército a pelear contra las fuerzas revolucionarias. Hay otro elemento más. Concepción declara su independencia, ¿ya? Prescindiendo del gobierno central. Está la declaración de independencia, que es bien notable, digámoslo, y que va repitiendo ciertos como ceremonias, digamos, roto el pacto social que mantenía unida la República, etc. Entonces, al final, tú lo que tienes es nuevamente una guerra, pero que también se transforma en una guerra por el poder. Esto es con lo que decía un militar alemán, von Clausewitz, decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Acá se acabó el diálogo. No hay más causa institucional, entonces hagámoslo a través de la guerra. Hablemos de la guerra, de esta primera guerra civil del periodo de Montt, la del 51, Gabriel. ¿Cómo ves ese periodo tú? Yo lo vincularía con un reflotar, por así decirlo, de ciertos cabos irresueltos de la década del 20. En cierto momento había dicho que habían como tres temas latentes, que era el autoritarismo, el regionalismo y la participación popular. Pues bien, yo creo que estos temas como irresueltos, que quedan como en suspenso en la década del 30 por el imperio de la fuerza, terminan explotando en los 50. Digamos que la década del 40 es interesante en el sentido de que hay una repolitización de los sectores populares,
a mediados de los 40, digamos que la sociedad de la igualdad sería la culminación de un proceso ya de maduración de los sectores populares ya en la década de los 40. La elección presidencial del 46 es muy importante en ese sentido. Y digamos que las dos, uno, en la guerra civil del 51 hay una participación popular importante, la sociedad de la igualdad sería como la punta del iceberg solamente, reflota el tema regional, que solamente había quedado en suspenso, pero no anulado, queda en suspenso, y resurge en la década del 50, y también buena parte de la bandera de lucha es contra el autoritarismo de la Constitución del 33. De hecho, en el 59 va a ser parte de la agenda una asamblea constituyente y una nueva constitución, porque ya no es, esta república no se puede soportar con esa constitución hecha para servir al autoritarismo, es un tema nuevo de puro viejo. Es un tema nuevo de puro viejo en realidad. Y a propósito de ecos de la historia, un complemento interesante del análisis que hace Gabriel es que también apoyan al bando revolucionario parcialidades mapuche del sur, en contra del gobierno central, por lo cual le sirve al grupo de Montt para denostar a la rebelión, porque está apoyándose en fuerzas bárbaras, salvajes, que van en contra del proyecto civilizador. Y Francisco Bilbao y compañía, que es Sociedad de la Igualdad, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Cuál era el planteamiento? ¿Qué es exactamente lo que gatilla la sublevación, de alguna manera? En cierto sentido, uno podría decir que en la ideología que subyace a la Sociedad de la Igualdad está en completar una transición que ellos ven que está en el origen de la independencia. La independencia en su origen, ellos creen redescubrirla como profundamente democrática. Solo que habría quedado interrumpida en la década del 30 y ellos vienen a recuperar ese contenido inherentemente democrático. Traicionada más que interrumpida. Traicionada, sí. Por los guasos del sur, así lo explica, por ejemplo, Bilbao en Sociabilidad Chilena. Los guasos del sur, sí. Y recuperan el contenido que ellos ven en el corazón de la democracia, que sería la igualdad. Igualdad política, que ellos leen también como la equivalencia de un hombre y un voto. Ahí subyace en la idea de la sociedad de la igualdad el sufragio universal sin restricciones. Y recuperar el corazón de la república, digamos que ya es suficiente el tiempo en que hemos estado en suspenso y es necesario efectuar esta transición de república a democracia, y democracia supone participación igualitaria, en este caso el sufragio universal. Además de ¿eso solamente o era además un tema más socioeconómico también? También hay demanda socioeconómica y distribución. Bueno, Bilbao, perdona Gabriel, Bilbao y Santiago Barcos, que son los dos ideólogos de la sociedad, son de los primeros políticos de élite chilena que ponen sobre la mesa abiertamente el tema de la desigualdad social y el efecto del latifundio y las distorsiones socioeconómicas que hay en Chile que impiden que se avance hacia una democracia de verdad, porque mientras subsistan esas jerarquías y esas diferencias que vienen desde la colonia, va a ser absolutamente imposible plantearse el objetivo de una democracia. Entonces como que le inyectan un factor social a la discusión política. No, y además ahí hay un tema bastante notable, porque hay grupos sociales que se empiezan a integrar también una especie de protoclase media, digámoslo, que son el artesanado ilustrado. Son gente que tiene un oficio, digámoslo, ha logrado juntar cierto capital, también ha logrado educarse con bastante trabajo, digámoslo, al amparo del Estado, etcétera, y que entran a formar parte de toda esta lucha. Ahora, eventualmente aquí, como decía Gabriel antes, lo que hay es una victoria del gobierno en 2 ocasiones. Dicho sea de paso, la guerra civil del 59 es también una guerra... con Montt en el poder. Claro, es también una guerra familia, porque los Goyenechea que le hacen la guerra a Montt son primos de Manuel Montt, pero son los primos ricos, millonarios, partiendo con Pedro León Gallo, que es uno de los hombres más ricos de Chile en esa época, dueño de las vastas riquezas mineras en el norte, minería de la plata y de cobre. Entonces, en ese sentido, claro, uno se encuentra con este escenario bien particular, bien peculiar, de hecho, pero que al mismo tiempo, pese a lo que significa de alguna manera este desangramiento, digamos, del gobierno, el gobierno termina fortalecido. Ahora, yo creo que hay un elemento que hay que rescatar acá, y es la formación de una coalición de partidos políticos que se crea a partir de 1858, pero que después llega al poder, que es la coalición, la Fusión Liberal Conservadora. Que es José Joaquín Pérez, digamos. Claro. De ahí en adelante. Pero fíjate tú que este es el inicio de la política moderna. Este es el inicio de la política moderna. Y esa coalición de partidos se va a mantener hasta 1873. De hecho, es la coalición de partidos políticos más exitosa después de la Concertación. Entonces,
En ese sentido, tú vas a tener todo el gobierno de Pérez y parte del gobierno de Errázuriz. Se termina quebrando por motivos que podríamos conversar más adelante, pero efectivamente tú tienes acá el surgimiento de un sistema político que se va a dar fundamentalmente en el Congreso Nacional, donde de hecho aquí surge la idea, que es bien curiosa también, porque a través de tradición y práctica, como ya lo señalaba Macarena también, donde por costumbre tú operas de una forma determinada. Por ejemplo, que el Congreso influye en el nombramiento de los ministros, que es propio de un sistema parlamentario, pero Chile tiene un régimen presidencial. Avecinando, claro. digamos. De hecho, fíjate tú que en el acta de deposición de Balmaceda, hecha por una parcialidad del Congreso, se dice que el presidente Balmaceda ha desconocido nuestras costumbres parlamentarias. Algo que en un sistema de derecho escrito como el nuestro no tiene cabida, pero... Conoce muchas cosas de la oligarquía del presidente Balmaceda. Sí. Macarena, ¿tú qué dirías? Porque termina una república conservadora de 30 años y parte una liberal y con una... Con otros 30 años. Claro. ¿Qué cambia de esos 30 a los otros 30? Poco cambia, la verdad poco cambia. Los liberales terminaron siendo, los liberales que tenían originariamente en los 60 un discurso muy pro reforma a la Constitución y toda una crítica radical al autoritarismo y a las prerrogativas presidenciales, eso era vital, el aminorarlas, digamos, a favor del Congreso y de los partidos políticos en el fondo. Una vez que llegan al poder son, la verdad, tan autoritarios como los otros y cambia el tono y son muy pragmáticos a la hora de discutir, digamos, el tipo de reformas que requiere la Constitución. ¿Ya? El mismo Balmaceda, digamos, siendo diputado por Carelmapo en el año 72, que entra al Congreso, digamos, era radicalmente opositor y crítico al fraude electoral, ya, a esta monopolio del Ejecutivo sobre, digamos, la constitución del próximo gobierno, etcétera. Y una vez que es ministro del Interior de Santa María, lo ocupa a su favor y a favor del gobierno totalmente. Los quiero invitar a hacer un corte porque cuando sí cambia y de golpe, de revolución, la política chilena es a contar de 1891 con esa revolución bien sangrienta que termina con la muerte o el suicidio del presidente Balmaceda y de la delegación argentina. Vamos a hablar de qué le pasó a Chile, a contar de ese minuto en esta historia política que revisamos del siglo XIX. No se vayan. Yo había llegado a la conclusión, estamos de regreso en La Cultura Verdadera, revisando este siglo XIX en materia política. Yo había llegado a la conclusión, preguntándole a ustedes, que son los que saben, que en el año 61 se produce un cambio de signo político en los gobiernos oligárquicos de Chile, pero no cambia mucho. Sí cambia algo, y más que algo, el año 91, después de la revolución, que tiene como protagonismo, o como protagonista, diría yo, a una figura que es muy relevante en nuestra historia, que es el presidente Balmaceda. Podemos centrarnos en él, si les parece, pero un poco antes, Cristóbal, lo conversamos en la pausa. Hablar de los antecedentes que dan lugar a la tensión social que degenera o deriva en la guerra civil. Bueno, a ver, por un lado hay varias reformas que se hacen en el régimen. El profesor Pinto hablaba de que, claro, que esto es como el régimen portaliano es como el sueño de los conservadores del siglo XX hasta cierto punto, pero incluso yo diría que un poco antes, Benjamín Vicuña Maquena tiene toda una construcción en su biografía de Portales que es como la semilla del mito. Y hasta cierto punto los liberales hacen suyo el relato de Portales. Domingo Santamaría decía que en una carta muy notable que él no iba a entregar las urnas al rotaje con un voto universal y todo lo demás, pero además decía... Famosas cartas de Portales que son... No, pero además de carta de Santa María. De Santa María, perdón. De Domingo Santa María. Y él mismo dice, aparte que no va a entregar las urnas al rotaje a la canalla, es el término que utiliza, dice que él no se va a suicidar por una quimera destruyendo lo que Portales, Bulnes, Prieto, Portales, Bulnes, Montt y Errázuriz construyeron. Entonces, por un lado está eso. Por otro lado está una serie de reformas que se hacen, que por ejemplo se limita la reelección presidencial, ya no hay reelección y desde 1871 que no hay reelección. Claro, que ya no hay reelección en Chile. ¿Esa es la primera reforma? Es la primera. En segundo lugar están las reformas del año 74, que le entregan más poder al Congreso y además entregan nuevas garantías constitucionales, fundamentalmente la libertad de asociación, facilitan la libertad de reunión también, etcétera. Y eventualmente en 1888 está la reforma que concede el voto universal masculino.
que en ese sentido, claro, elimina todos los censos, salvo el censo cultural, digamos, saber leer y escribir, pero supuestamente aumenta la masa de electores y es mucho más difícil de manejar. Todas estas medidas van precisamente dirigidas a quitarle poder al presidente, capacidad de intervención, entregándosela a un Congreso que cada vez se siente con más poder para intervenir. Claro, el Congreso, sí, Macarena, dale, algo quería ir. No, Sí. como complementando lo que está diciendo Cristóbal, al margen de todo esto, además de todo esto, hay una guerra interna dentro del liberalismo que está gobernando. O sea, es un liberalismo, no hay un partido liberal, hay muchos grupos liberales que están básicamente peleándose por quién va a suceder a Balmaceda, digamos. Y eso gatilla finalmente una pelea monumental entre un Balmaceda que va paulatinamente quedándose solo, ¿ya? Y un Congreso en el que, irónicamente, se reúne un liberalismo pero en contra del presidente. Entonces, el tema de la división interna del liberalismo no se puede pasar por alto porque es realmente gatillante de lo que pasa en el 91. Correcto. Ahora, todos los antecedentes que dice Cristóbal y la Macarena serían a lo mejor, o no hubiera pasado mucho en el 91, Julio o Gabriel, no sé cómo lo leen ustedes, si Balmaceda no hubiera sido quien fue y si el Congreso no hubiera sido tan oligarca como era. Yo creo que hay un deslizamiento que se produce en la vida política chilena, que tiene que ver con que a medida que se va consolidando cada vez más el orden interno, a lo largo del siglo, digamos, Sí. y que el Estado adquiere más contundencia como aparato de Estado, como instancia capaz de hacer cosas, que una parte importante de la élite política empieza a distanciarse de esta noción de los gobiernos demasiado poderosos y demasiado personalistas. Esto no pasa de un día para otro, es algo que empieza a insinuarse en las primeras reformas constitucionales, como decían los chiquillos, y que se va agudizando y revienta en la presidencia de Balmaceda, que en realidad no hizo mucho más que fuera distinto de sus predecesores. Pero ¿tenía particularidades ideológicas Balmaceda o anti-oligarquía o matizadas que lo hicieron enemigo nada más del sector dominante? Yo creo que, bueno, Balmaceda también ha encarnado una serie de mitos y de construcción retrospectiva, pero en la práctica, si uno mira su gestión como presidente, él no fue muy distinto de sus predecesores, pero sí le tocó presidir sobre un Estado mucho más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que el conjunto de la clase dirigente se asusta de lo que puede ocurrir cuando un gobernante se convierte en demasiado poderoso y puede, digamos, irse por la libre sin tomar en cuenta el parecer del conjunto de esa clase. ¿Y Balmaceda se estaba yendo por la libre? Un poco sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con la guerra civil se termina con el Ejecutivo como un factor de poder importante y es la clase completa la que asume la conducción del país. Claro, la República Parlamentaria que empieza ahí hasta el 25. Pero tú me decías que Balmaceda, Macarena... No, yo solamente quería agregar un dato bien importante que durante el gobierno de Balmaceda, la oposición en el Congreso prácticamente no existió. ¿Ya? O sea, en las elecciones parlamentarias del 88, que son las que le toca como a él como presidente, hubo un senador conservador y que fue Manuel José Irarrázaval, y en la Cámara Baja, digamos, diputados, de los 123, 109, ¿ya? Porque me es el dato, digamos, eran pro gobierno. Entonces, o sea, el Congreso le hace la guerra a su propio presidente, digamos. Bueno, por eso digo que el tema liberales, entre los liberales es muy significativo, digamos. ¿Ah? ¿Quién era la figura, Gabriel, de Balmaceda? ¿Por qué se dio un poco por la libre? ¿En qué sentido? ¿O no estás de acuerdo? Sí, no, o sea, sí, en el sentido de que pertenecía a cierta, insisto, familia liberal, como bien se ha dicho, que es más autoritaria. En algún momento de la década del 70, los más liberales, ultraliberales, terminan siendo los conservadores. Estoy pensando en Salvador Rodríguez, Abdón Cifuentes, parapetados contra el autoritarismo. Uno tiende a pensar que el conservantismo siempre es autoritario. En la década del 70 lo tenemos, me parece, en el otro extremo. Los conservadores terminan siendo más liberales, son mucho más liberales y los liberales son mucho más autoritarios. Y dentro de esos liberales autoritarios, que quieren mayores prerrogativas al Estado, está Balmaceda. En ese sentido es una persona, una cuña. También por su personalidad, en cierto sentido, hay algunos que sugieren que tiene cierto arrastre en los sectores populares. ¿Y eso era por algo en particular? No sé si por algo en particular, estoy pero... apuntando, Gabriel, a mirar de qué manera Balmaceda eventualmente podría transformarse en algo peligroso para la oligarquía, para su propio partido liberal, dentro de los cuales que dominaban las dos cámaras del Congreso. Yo sugiero
y esta es una hipótesis que lanzo acá, además de esta un presidente que crecientemente va adquiriendo más poder en circunstancias donde este liberalismo ha pactado no más poder a ser presidente. Ese es un hecho contextual que viene de antes, digamos. También sociológicamente... Tiene la dimensión económica, estamos hablando del Estado post-guerra del Pacífico. Eso iba a decir. Nunca más poderoso en la historia de Chile. Empieza a recibir una cantidad de recursos que nunca antes había tenido. Entonces un gobierno que tiene mucho dinero para hacer cosas. O sea, Balmaceda llega al poder con un programa de gobierno muy ambicioso. ¿Ya? Y sociológicamente han cambiado muchas cosas también. Es un Chile, posguerra del Pacífico, lo que significa que el erario fiscal nunca ha tenido hasta ese momento los recursos que... También se ha expandido territorialmente. Pero también es un Chile donde la cuestión social ya está instalada, digamos que se acuña el neologismo cuestión social el año 84, entonces es un Chile sociológicamente más distinto del Chile de las guerras civiles del 50, y de hecho incluso la misma dinámica de la guerra civil del 91 es particularmente distinta, es muy sangrienta. Hay que pensar que en Concón y Placilla muere más gente que en Miraflores, que en la batalla... Las batallas de la Guerra del Pacífico. Entonces es un tipo de movilización popular, de maquinaria de guerra, un ejército además que ya está profesionalizado. Es una guerra civil muy distinta, no solamente en la brutalidad, también hay ira de clase. Estoy pensando en la matanza de Locañas, por ejemplo. A diferencia de otras instancias en términos de violencia política, en Locañas, por ejemplo, son los sectores populares los que se ensañan contra las familias de las clases pudientes. Es una dimensión inédita. Entonces que los sectores populares tienen una mayor visibilidad, la guerra además tiene mayor movilidad, incorpora mucha más gente, y los recursos, la capacidad de violencia de esa guerra la hacen muy distinta a todas las guerras civiles previas. Esto enfrenta al Congreso representado militarmente por la Armada y al Ejecutivo por el Ejército. Sí, lo que pasa es que hay un grupo pequeño del Ejército que se va con ¿cómo se llama? Con la Armada, de hecho, claro. Y con la Junta Revolucionaria que se forma en Iquique. Con el claro, y por otro lado queda, que originalmente era capitán de navío nomás, pero termina convirtiéndose en vicealmirante. Bueno, es que son ascensos rápidos. Sí, son ascensos muy rápidos. Y por otro lado está el gobierno acá en Santiago, que lo dirigía Balmaceda y tiene un arraigo mucho más profundo en el Congreso, o sea, perdón, en el Ejército. Ahora, hay un tema, yo he leído por lo menos 2 o 3 trabajos que hablan precisamente sobre el mito del apoyo popular a Balmaceda. Me acuerdo uno que está en un libro que se llama Lejos del ruido de las balas. Pablo Neud. Claro, Pablo Neud. Que él habla precisamente sobre eso y lo logra probar meridianamente bien. Y además también está toda esta idea, por ejemplo, que Balmaceda quería nacionalizar la salitrera, etcétera, que eso no es así. Balmaceda nunca se le cruzó por la cabeza hacerlo, o por lo menos no lo dijo públicamente. Lo que pasa es que, me acuerdo que Rafael Sagredo habla de esto también en un texto, que dice, claro, lo que pasa es que se saca de contexto en un discurso de cómo se llama, de Balmaceda, donde dice, no podemos consentir que esta vasta riqueza sea convertida en una mera factoría extranjera, que aparecía en el billete 500 de escudo, de hecho, que conmemoraba la nacionalización del cobre en el año 71. Y en realidad no, Balmaceda estaba diciendo que aquí había que, no había que dejar que esto fuera una mera factoría, pero que al mismo tiempo él no hablaba de crear una empresa estatal del salitre, ni mucho menos. El gobierno chileno estaba bastante cómodo en este momento con los royalties que obtenía precisamente la minería del salitre, ¿ya? Pero yo creo que el punto fundamental... Eran mucho mayores que los actuales. Absolutamente. Los más ecos de la historia, don Julio. No, pero mucho muchísimo más. Pero además yo me quiero quedar con algo que decía el profesor Pinto, que a mí me parece fundamental. El tema es que, como nunca antes en la historia de Chile, tenemos un presidente con tanto acceso a riqueza y con capacidad monetaria para poder hacer su voluntad. De gestión. Claro, un poder de gestión. Pero además también hay otra cosa. A pesar de que la Constitución del 33 para 1890, voy a poner una fecha, está bastante maquillada, ya, y bastante aminorada. Todas las reformas que decía. Claro, de todas maneras el presidente de la República es considerado un rey sin corona. ¿Ya? Entonces sigue teniendo mucho poder. Con plata mucho más. Exactamente. Y por eso también se genera este quiebre. ¿Ya? Se genera un quiebre donde uno tiene un presidente extremadamente poderoso frente a un Congreso que no quiere perder ni sus facultades ni su aliciente. Entonces yo creo que también hay que tomar en consideración eso. Sí. A propósito de esta idea del Balmaceda populista, popular, no sé. Amenazante. Claro. Es interesante porque en tiempos de Balmaceda se produce la primera huelga general en la historia de Chile, 1890. Es una huelga que se propaga por todos los puertos del país y también en la salitrera.
Y la respuesta del gobierno es reprimir la huelga. O sea, una de las primeras matanzas obreras que ocurren en Chile, que no tiene la envergadura de las que van a venir después, pero se produce por orden de Balmaceda. Y cuando estalla la guerra civil, el Partido Demócrata, que era el primer partido popular chileno, se divide. Claro. Y nada menos que Luis Emilio Recabarren, que era muy joven y que era militante demócrata, está en las filas anti-balmacedistas. Entonces, cuando uno mira el momento, esta idea de el balmacedismo popular como que se diluye bastante. Pero sí ocurre que después de la derrota de Balmaceda, por lo menos en la zona salitrera, se genera una especie de culto popular a Balmaceda, que yo me lo explico simplemente por esta visión nacionalista que había de él. O sea, este es un presidente chileno que de alguna manera fue visto por los empresarios extranjeros. Pero miró como más al peligroso. pueblo de Balmaceda que sus antecesores, con plata que tenía, grandes obras. ¿Qué hizo con la plata de Balmaceda? Bueno, porque él cae al final, o sea, se suicida y termina todo al final de su mandato. Hubo mucha construcción de ferrocarriles, de edificios públicos, de canales de regadío, de escuelas, en fin. Pero eso había habido antes. En tiempos de Montt se había hecho. No fue el primer presidente que hizo eso. Entonces, eso de generar más empleo, yo no veo que le haya ganado más apoyo popular. Y, por otro lado, tenemos estas acciones concretas de su gobierno en contra de las organizaciones populares. Entonces, esta imagen retrospectiva de Balmaceda como un líder popular es interesante, una especie de misterio histórico, y que yo lo atribuyo a esta visión más nacionalista que se levanta de él, frente a un conglomerado extranjero que era muy poderoso. ¿Nos vamos a corte? No, solamente último, yo agregaría también el aporte historiográfico, por ejemplo, de Hernán Ramírez Necochea, que lo eleva como este presidente de la burguesía aliado con los sectores populares dentro de la lógica ideológica de don Hernán. Entonces también es parte de ese relato, digámoslo, el trabajo historiográfico que se hace del personaje. Oye, hemos avanzado prácticamente todo el siglo XIX en esta historia política interesante, nos quedan poquitos años. ¿Cómo se levanta Chile después de esta guerra tan cruenta, como hemos dicho, como fue la revolución del 91? ¿Cómo parte esta república parlamentaria? ¿Qué empieza a pasar a contar de ahí? Lo revisamos a la vuelta en la última parte, ya vamos, último corte de esta Cultura Verdad. No se va. Bien, estamos de regreso en la Cultura Verdadera. En los últimos 10 minutos veremos qué le pasa a Chile a contar del 91, cómo se reconstruye, qué empieza a pasar a contar de ese año post-revolución, post-guerra, con mucha muerte, mucho más que en la Guerra del Pacífico, en total de muertos. ¿Cómo lees eso, Julio? ¿Qué es la República Parlamentaria? Es el Congreso que gana la guerra y que instaura un presidente empequeñecido y un Congreso fortalecido, dura hasta 1925. Eso. Sí, es una suerte de empoderamiento colectivo de la clase dirigente, que se deshace de este ejecutivo que se está volviendo demasiado poderoso y que empieza a gobernar de manera colegiada, a través del Congreso fundamentalmente, pero también a través de los poderes locales. Y una de las primeras medidas que instala el nuevo régimen es la Ley de Comuna Autónoma, que delega muchos poderes en las localidades, en los municipios y en concreto en los poderosos de esas localidades. Entonces, sería como una decantación del gobierno oligárquico, ya no su expresión personalizada, sino que su expresión colectiva. Cuando tú me decías que sí a mi pregunta, que contenía una afirmación, yo sentía acá a don Cristóbal dar un respingo. No, lo que pasa es que, a ver, hay un tema que quizá no es tan así, que no es tan relevante, pero, y el Congreso, claro, no, porque fíjate tú que a la Constitución no se le cambia una coma, una coma. ¿Ya? De hecho, el presidente de la República mantiene sus poderes intactos. Son 36 años de gobierno de práctica, pero no de gobierno legítimamente parlamentario. No hay un ejecutivo bicéfalo con un presidente o un poder ejecutivo que tiene dos cabezas, digámoslo, un presidente y un primer ministro, etc. No, es un pseudo parlamentario. Claro, un pseudo parlamentario. Porque primero... Pero espérate, entonces se conformaron con sacar a Balmaceda y sigamos. De hecho, lo que pasa es que los presidentes de la República, desde Montt hasta Juan Luis Sanfuentes, e incluso hasta el mismo Arturo Alessandri, deciden operar dentro de un esquema que no desafía
el poder del Congreso. ¿Ya? Entonces, claro, está el famoso "no soy una amenaza para nadie". Entonces los presidentes se tendían a mostrar... ¿Frase de quién era eso? En realidad de todos los presidentes. Yo no soy una amenaza para nadie. Era como... echar a los marinos encima. No, es que no era Montt nomás, fue Razzuri, fue Riesco, todos se presentaban de alguna manera sin ser una amenaza para nadie. De hecho, Arturo Alessandri cambia la frase y dice: yo quiero ser una amenaza para todos, de hecho. Claro. Pero aquí lo que ocurre es que a pesar de que tenemos un régimen donde el presidente se encuentra disminuido, no de derecho, pero sí de hecho, que no deja de ser importante. Que no deja de ser importante, recalca la existencia, en definitiva, de todo un régimen de prácticas que viene durante todo el siglo XIX, de resquicios legales, de cosas media entre gallo y medianoche, etc. Entonces, todo esto tiene como corolario, en definitiva, un periodo que es de gran expansión económica, con bajos niveles de inflación, etcétera, pero al mismo tiempo que arrastra una deuda social gigante. Ya lo decía Gabriel. Es súper atractivo empezar con ese tema, porque lo que empieza a pasar también, y lo advertía el profesor hace un rato, tiene que ver con la cuestión obrera, la cuestión social mucho más viva, a contar de la primera huelga y de que se produce la matanza ahí en el gobierno de Balmaceda. Y de ahí sucesivamente, la más visible es la de 1907, pero hubo muchas. ¿Cómo lees ese periodo que viene a contar del 91, Gabriel? Que tal vez el gran dilema, así como el dilema regional o el dilema autoritarismo o el tema de la repartición de poderes en los poderes del Estado, era uno de los factores, incluso la religión también. No hemos hablado nada de ese tema. De que fractura la dinámica política del siglo XIX. Me parece que la cuña, aquello que abre un nuevo enigma también, es cómo resolver la cuestión social que está latente. Porque lo interesante de este periodo es que además, claro, de esta neutralización intraelite, también comienzan a surgir nuevas ideologías que son extraelite, por ejemplo, el socialismo, el anarquismo, que ven... Y antisistémica. Y antisistémica, eso es lo interesante. Un cerrar filas. Que claro, que también el escenario ideológico se pluraliza post-Guerra Civil del 91. Hasta este momento, digamos, entre los 30 y el 90 uno tiene el clivaje típico entre liberales y conservadores. Pues bien, desde el 91 en adelante el espectro ideológico se amplía considerablemente. Desde un catolicismo renovado, que la misma cuestión social lo obliga a repensarse. El liberalismo también, en ciertos sectores radicales, pienso en Valentín Letelier. El nacionalismo emerge como ideología también. El anarquismo, el socialismo, digamos que... el panorama ideológico se amplía justamente para intentar responder cómo resolvemos la cuestión social, que va a ser la gran piedra en el zapato que me parece que está a la saga. Macarena, ¿tú querías meterte? No, yo creo que Gabriel acierta en el sentido de que el tema de la cuestión social no es nuevo en los 80. O sea, ya desde mediados del siglo XIX, todo el tema de la urbanización acelerada provoca, digamos, una crisis. ¿Campos ciudades? Sí, sobre todo el Valle Central, de un campo circundante, en este caso a la metrópoli, a la gran metrópoli de Santiago. En fin, condiciones de salud. Entonces hay una pauperización de las condiciones... En Chile de esa época, en términos de alfabetización, de sanidad, era un Chile precario en términos de la no oligarquía, digamos, o particularmente. O sea, mirado hoy día, por supuesto, es todo lo que no fue, digamos, pero es una lata hacer la historia de lo que no fue. Así que es un Chile que tiene un sistema educacional que comienza a ser bastante exitoso en términos de expansión territorial, no tanto en sus resultados, por cierto. Que comienza a alfabetizarse en forma bastante, es una tendencia, digamos, creciente, no muy abrupta, digamos, pero terminamos en 1920 ya con más del 30% de la población alfabeta, que es harto, digamos, ¿ya? A mí me quedaba pendiente de los temas, no queda nada, pero porque lo conversamos en comerciales. Gabriel, me quedaba de la guerra de contra la Confederación en el año 30 y mediados de los años 30, ¿no es verdad? Este tema de la batalla de Yungay y de este concepto de que de ahí en más se le rentan una serie de homenajes al roto chileno, al gañán, al pueblo. Y de ahí en más el estatus que uno supone debería haber tenido el pueblo debe ser de más protagonismo. No tengo la sensación de que haya sido así. Digamos que respecto al roto chileno como... Primero, como figura, tú tienes una tesis... Como figura titular, sí, es tesis porque está aprobada, según yo. En la guerra del Pacífico. En la guerra del Pacífico es donde él surge y es reconocido transversalmente como la encarnación... Bastante después de Yungay. Bastante después de Yungay. De hecho, durante la guerra contra la Confederación no hay documento alguno, ni antes ni durante,
que le reconozca al roto, ni siquiera que lo llame como tal. Hay homenaje al pueblo chileno, pero en un sentido súper global, súper amplio, donde cabemos todos. El monumento al roto es del año 88 en el barrio Yungay. Fíjate, o sea, 8 años después de la Guerra del Pacífico. Sí, entonces, que la Guerra del Pacífico lee retrospectivamente ese sitial del roto, siempre hemos ganado gracias al roto, es otra cuestión, un ejercicio de... Pero perdona, por eso todo esto no voy a contradecir a Gabriel, sino que lo que tú decías de la cuestión social, si uno ve lo que está ocurriendo en las zonas mineras en la década de 1830, o sea, ahí ya hay cuestión social, hay disputas laborales muy fuertes, hay intentos de reglamentación, hay represión, hay rebeldía obrera, etcétera. Por lo tanto, concuerdo con la Macarena que la cuestión social venía de mucho más atrás. Lo que ocurre en la época parlamentaria es que la cuestión social se convierte en el tema que articula gran parte de la política. O sea, deja de ser algo periférico. No, lo que yo quería decir, lo que quería decir es que el tema de la cuestión social es bien local en las regiones y es básicamente un problema social, urbano, que en la república parlamentaria, por decirlo así, se transforma en un problema político y en el cual el Estado, que hasta ese momento ha dejado un poco la solución en las organizaciones civiles, tiene que claramente empezar a intervenir. Y ahí es clave todos los índices de mortalidad general, de mortalidad infantil, de pauperización, digamos, de las condiciones y de que la pobreza ahora es una pobreza, por decirlo así, industrial, obrera, de una sociedad que ya no es la sociedad campesina, agraria. Y que se traduce en rebeldía obrera visible, masiva y política que finalmente levanta propuestas antisistémicas, propuestas revolucionarias. Que va a ser lo por que el tema del socialismo y de políticas también, obreras. Que va a ser lo que probablemente va a determinar en los primeros años y varios años del siglo XX en materia política, y que hablaremos, ojalá el próximo domingo, porque ahora tenemos que empezar a despedir, así que Julio, muy agradecido, Gabriel, Macarena, Cristóbal. Muchas gracias. Con ustedes nos reencontramos el domingo, días 2 de julio, día de primaria, el 9 de julio. No se pierda la cultura verdadera aquí en la. Que lo pase bien, buenas noches.